Digo, fuiste parte de la militancia que recuperó la Facultad de Ciencias Económicas para la Franja Morada, digo, pero ahora es un verdadero gusto, digo, verte ahí, digo, académico, sólido, serio, digo, y que también te llaman de Radio de Capital. El otro día escuchando ahí a Mario O'Donnell, digo, mira vos, te estás, digo, así que vamos a buscarlo y vamos a llamarlo nosotros, que lo conocemos de hace un montón de tiempo. Pero bueno, basta, no te agrandes porque el que mide 1,90 m soy yo. Contanos, digo, ¿cómo estás viendo desde acá? Digo, uno te lee en los informes, algunos son críticos, otros no tan críticos. Digo, ¿cómo estás viendo la economía que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Mira, esta semana se produjeron algunos hechos interesantes. Vos sabés que el resultado electoral obviamente fue bastante adverso al gobierno y mucha gente, quizás no con intereses particulares en la elección, sin militancia, gente común que con su voto quiso dar un mensaje básicamente de pedir un poco de mesura, de pedir algunos cambios en el gobierno, porque por ahí compartía algunas cosas, pero le parecía que el gobierno tenía que cambiar algunas otras cosas. El discurso de la presidenta había sido muy duro, ni bien perdió las elecciones, parecía desconocer lo que estaba pasando, pero esta semana hubo un cambio ciertamente de estrategia en el Ejecutivo. Esta semana se conoció el cambio en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y eso sin duda generó, por lo menos una esperanza positiva en la gente que ve que el gobierno está reaccionando de manera positiva. Ahora, obviamente, el tema de fondo acá, en la cuestión de la percepción que tiene la gente respecto a la situación económica y en las expectativas, tiene que ver con resolver otro gran problema que tiene la Argentina, que es el problema del cepo cambiario. Y no te digo, Carlos, que sea un problema por el hecho de gente que no puede comprar dólares, porque es verdad, es poca la gente que quizás necesita dólares para ir a Miami o para comprar algún bien importado. Entonces uno dice, bueno, pero es la minoría de la población. No, el problema es que en nuestro país la gente está acostumbrada a que el precio del dólar es la referencia psicológica de cómo le va la economía. Vos que tenés algunos años más que yo, no tanto, pero sí algunos más que yo, sabés que en general cuando hay una crisis económica fuerte, siempre en la historia económica argentina estuvo asociada a problemas en el mercado del dólar. Entonces la gente que no tiene por qué tener formación en economía, que no sabe tanto de economía, ve que desde noviembre del año 2011 hay un problema con el dólar, el gobierno pone un cepo, hay restricciones, el dólar paralelo se dispara, y la gente huele que esta película ya la vio, y dice, bueno, acá la situación económica no está buena, no está bien. Entonces me da la sensación que si bien el gobierno esta semana fue en el camino correcto con el tema de ganancias, todavía tiene como deuda pendiente atacar el problema de fondo, que es resolver, destrabar la cuestión cambiaria y resolver el problema del cepo para disparar un poco las expectativas positivas de la población. Y junto con eso el tema inflacionario, porque, digo, a ver, te consulto a vos, el gobierno no quiere, si le decís la palabra inflación a la presidenta o a alguno de los miembros fundamentales la palabra ajuste a la presidenta, uno de los miembros fundamentales del equipo, se ponen los pelos de punta y dicen no va a haber ajuste. En realidad, con la inflación y el aumento del dólar, el tipo común, el laburante, el empresario pyme, está sufriendo un ajuste, salvo que yo esté equivocado en el análisis. No, claro, lo que pasa es que vos diste en la clave de que el problema básico del cepo cambiario tiene que ver con un problema inflacionario. Si el tipo de cambio quedó muy atrasado porque aumentan todos los precios en la economía, y aumenta, ni hablar del PAN, que es el precio paradigmático de la economía, sale 20 pesos, y sin embargo un dólar oficial, de esos que nadie consigue por ninguna parte, sale 5,70. Entonces, evidentemente el precio del dólar quedó desfasado respecto a todos los demás precios, y eso fue culpa del fenómeno inflacionario, y me parece muy bueno que lo hayas comentado vos, porque eso implica que no se puede resolver el problema del cepo cambiario si vos no resolvés el problema de la inflación primero. Entonces, si no resolver simplemente
resolver el cepo sería simplemente una cuestión de devaluar, y nosotros ya también, el que recuerde y tiene un poco de memoria de historia económica argentina, sabe que la devaluación en un contexto inflacionario se llama rodrigazo, que no genera nada bueno, lo único que genera es caída de salario real y luego entonces efectos gremiales para conseguir más aumentos salariales a futuro, una puja distributiva, más inflación, más devaluación en lo sucesivo. Todo eso por supuesto nadie lo quiere y nadie lo está pensando. Lo que pasa es que hay que torcer de alguna manera las expectativas de todos los que están en estos momentos formando precios en Argentina, y para eso necesitamos sin ninguna duda que el Banco Central, que es la autoridad monetaria de la Argentina, sea una autoridad independiente. Vos sabés que se hizo una modificación muy importante de la Carta Orgánica del Banco Central del año pasado, y esa modificación tuvo por objeto simplemente permitir que el Banco Central le pudiera prestar plata al gobierno nacional. Entonces eso no ayuda para nada. La persona que por ahí era más independiente, que era el presidente del Banco Central en su momento, que era Redrado, uno después puede estar a favor o en contra de Redrado, pero lo cierto es que Redrado no tenía nada que ver con el kirchnerismo, en el sentido de que no era necesariamente un militante del kirchnerismo, era una persona más independiente, y bueno, Redrado fue desplazado del ministerio y se puso una persona que de independiente no tiene ni la remera de Independiente de Avellaneda. Entonces esa situación, sumada a la incertidumbre que hay con el tema del INDEC, de que nadie realmente, todo el mundo sabe que hay inflación, pero nadie sabe cuánto, porque el INDEC nos viene mintiendo hace ya varios años, toda esa situación obviamente genera mucha incertidumbre en la economía y hace que no se pueda resolver el problema de la inflación. Entonces, estabas en lo cierto, Carlos, vos recién, primero resolver el problema de la inflación, después resolver el problema del cepo, y entonces cambiaría drásticamente el clima económico, y este gobierno inclusive podría aspirar a ganar las próximas, no sé si llega a octubre, pero sin duda ganar las próximas elecciones dentro de 2 años y lograr revertir este cuadro. Digo, pero esto que vos decís que es posible, es posible sin, a ver, no neoliberal, porque siempre cuando te venden el ajuste te lo tratan de vender neoliberal, alguien termina pagando los platos rotos, las botellas de champán de la fiesta, tomamos más de lo que teníamos que tomar. Mira, mañana en la columna del Diario del Día voy a dedicarme a explicar eso, pero vos te voy a adelantar en primicia algunos tramos de esa columna. Te voy a dar un ejemplo concreto para que vos tengas una idea. Cuando vos cerrás un contrato de alquiler con un... bueno, hoy está... Te nos corriste, no te escuchamos. Los teléfonos Hola, si volví donde estabas antes, porque fue así, dijiste una primicia y te perdimos. Sí, es que esta es... Tienen que ver primicias. Lo que pasa es que justo pasé por una plaza. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escuchamos bárbaro. Quédate quietito ahí, contanos la primicia y después te despedimos. Bueno, mirá, te decía, acabo de cerrar un contrato de alquiler con una persona que me dice, cuando cierro el contrato de alquiler me dice, mira, esto sale 2.700 el primer año y 3.100 el segundo año. ¿Está bien? Está bien, entonces, perfecto. Eso ya está generando una inflación, no solamente ahora, porque 2.700 lo que me piden por el alquiler es más de lo que yo venía pagando, o sea que ya me están pidiendo un poco más, sino que para el año que viene ya están calculando inflación del año que viene. Entonces ya el año que viene, pase lo que pase, aunque vos hagas el ajuste que hagas, lo cierto es que la economía ya va a tener inflación el año que viene también. Eso es lo que te deja muy claro respecto al problema de inflación, es que la clave para resolver el problema de inflación es quebrar las expectativas de la gente. La Universidad de Tela, por ejemplo, hace una encuesta todos los meses en las cuales le pregunta a la gente qué expectativas de inflación tienen para los próximos 12 meses. ¿Sabés cuánto está dando en estos momentos? 31%. La gente cree que la inflación en los próximos 12 meses va a ser del 31%. Entonces, en ese contexto, si vos no resolves eso y no lográs que la gente tenga expectativas más bajas de inflación, realmente es imposible resolver el problema. Ahora, si vos resolves ese problema de expectativas, quebrás las expectativas y le explicás a la gente que vas a un programa serio, que solucionaste el problema del INDEC, que solucionaste el problema del Banco Central y que vas camino a tener una inflación de la mitad o mucho más baja el año que viene, sin duda la gente va a cambiar sus comportamientos y vas a tener una inflación más baja sin necesidad de producir un ajuste. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo Capdevila te saluda.
Eduardo, ¿cómo te va? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito o parte del discurso oficial en esto del desendeudamiento? Teniendo en cuenta que se le pagó a los organismos internacionales, aparte de ellos, a gran parte con reservas del Banco Central, se liquidó esa deuda y eso habla de desendeudamiento. Pero después, para financiarse internamente el Estado, tomó reservas del banco y al mismo tiempo se financió con el Tesoro y también con el ANSES. Entonces, aquí no se debe esa plata, al ANSES no se le va a pagar nunca, al Banco Central tampoco, y la reserva del Tesoro no se van a utilizar. Es decir, ¿eso es desendeudarse o cambiar deudor? Mira, hay un poco de cada cosa. La presidenta dijo esta semana que había pagado 173 mil millones de dólares de deuda externa, declaraciones oficiales de la presidenta en estos 10 años. Y sin embargo, el gobierno tuvo solamente un superávit de 37 mil millones en estos 10 años acumulado, superávit fiscal de 37 mil millones. De modo que, de manera genuina, solo podría haber pagado 37 mil millones de dólares desendeudándose. El resto del desendeudamiento en realidad es un cambio de mano de los papeles. Ahora el gobierno tiene, como muy bien decías vos recién, una deuda muy importante con la ANSES y tiene una deuda muy importante con el Banco Central. Y es particularmente preocupante el caso de la deuda con el ANSES porque tiene muchos títulos que están en pesos. Entonces el ANSES, el gobierno le debe pesos, canceló dólares afuera, pero lo cierto es que le debe pesos al ANSES. Y entonces todo el proceso inflacionario hace que obviamente esa deuda se vaya licuando y los grandes perjudicados terminen siendo los futuros jubilados, ¿no? Bien, Martín, sé que estás llegando tarde a dar clase. La verdad nos quedaron muchísimos temas para hablar con vos. Te vamos a estar jodiendo otras semanas, así que... No hay problema, sábado que viene charlamos un rato. Ah, bárbaro, genial. Y por ahí... Digo, bueno, después lo arreglamos durante la semana. Por ahí, si tenés ganas, antes de ir a la facu, te venís a tomar unos mates con nosotros acá en la primera hora de programa. Martín, muchísimas gracias, un gran abrazo. Y mañana te vamos a leer en el diario El Día. Un gran abrazo. Dale, un abrazo, vamos a la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau, chau. Así pasaba Martín Tetaz, joven economista, de perfil radical, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que se va consolidando como un economista para tener en cuenta acá, desde la UNLP, desde la ciudad de La Plata, ahora ya lo llaman de Buenos Aires, las columnas en el diario El Día han pegado, ahí porque no son todas críticas. Él ahí en alguna, hablaba que por el índice de consumidor antes de las elecciones la presidenta estaba con un 37% de aceptación, y después sí fue muy crítico cuando la presidenta nos comparó con Canadá, con Canadá y Australia, ¿no? Así que, la verdad, un verdadero gusto. 11:01, y próxima hora hay que hablar de la ley de medios. ¿Qué semanita tuvimos, ¿Qué semanita? Vamos a hablar un poco de eso.